Muy buenos días, mis hermanos. Hoy es sábado 11 de febrero, un día maravilloso para ir a adorar a nuestro Dios en la iglesia. Hoy vamos a estar hablando sobre Mateo. Vamos a leer, ¿verdad? Mateo 14, 15 y 16. Hermanos, vamos a leerlos, que esos hay unos temas maravillosos que no va a dar tiempo de analizarlos todos, ¿verdad? El capítulo 14 comienza hablando sobre dos tipos de humanos que existen, ¿verdad? Los hijos de Dios, representados por Juan el Bautista, un hombre noble, un hombre que aunque tenía estirpe de sacerdote, porque su papá era el sacerdote, sin embargo decidió llevar una vida humilde y predicando a las personas el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, predicando del Cordero que había de llegar y que llegó, el establecimiento del reino de la gracia. Y por otro lado tenemos a Herodes Antipas, el tetrarca, un hombre sanguinario, ¿verdad? De descendencia sanguinaria. Recuerden que este Herodes no es el mismo de la época cuando nació Jesucristo. En esa época era Herodes, que llaman Herodes el Grande, que de grande no tenía nada. Herodes era descendencia de Edom, de la nación de Edom, por eso es que él viene de Idumea. Edom son los hijos de Esaú. Recuerden que estaba Esaú y Jacob, ¿verdad? Y Esaú decidió ser un hijo desobediente. Bueno, Herodes era el grande, viene de esa descendencia. Ellos fueron obligados en la época de los macabeos a ser judíos. Así que ellos eran judíos de religión, pero no eran judíos por descendencia, porque querían, sino que fueron obligados. Ellos fueron aliados de los César, ¿verdad? De este Marco Antonio especialmente, y entonces lo nombraron como tetrarca allá en esta región, ¿verdad? Como un gobernador allí. Y luego que Marco Antonio muere y llega Augusto, entonces este Herodes el Grande estaba un poco temeroso, pero sin embargo por política, este Augusto lo nombra, ¿verdad? Entonces allí era como un regente de los romanos y tenía que ver desde lo que hoy día es Siria hasta Idumea, allá abajo, al norte, al sur de Jerusalén, de Judá. Luego Herodes muere y entonces él divide su reino en tres de sus hijos. Él tuvo muchos hijos, ¿verdad? Muchos de los hijos los mató. Él mató a muchas de sus esposas y a muchos de sus hijos porque era un hombre sanguinario. Él tuvo tres hijos, uno llamado Filipo primero, otro llamado Arquelao y otro Herodes Antipa, ¿verdad? Entonces, a Arquelao él lo puso a gobernar en la zona de Judá. A Herodes Antipas lo colocó en lo que era Galilea. Y a Filipo lo colocó más arriba, al norte, ¿verdad? Lo que hoy día es Siria. Este Filipo, Herodes Filipo, tenía una esposa, que es la esposa, que es Herodía, ¿verdad? Que es la que se menciona allí, que es la que Juan critica, porque luego Herodes, su hermano, ¿verdad? Herodes Antipas, le roba a la esposa, ¿verdad? Aunque estaban casados, estaban viviendo con la esposa de su hermano. Arquelao estaba en el sur, allá en Judea, pero era un hombre demasiado sanguinario. En una oportunidad hubo una revuelta en Judea y él mandó a crucificar a 5.000 judíos, imagínense, hermano. Fue tanta la barbarie que Augusto César se asustó y entonces lo destituyó, lo mandó al exilio y en su lugar manda a Pilato. ¿Ve? Por eso es que está Pilato en ese momento allí, en la época de Jesús. Bueno, entonces eran gente muy mala, eran gente político, ¿verdad? Eran gente que no tenían ningún tipo de moral y eran sumamente crueles. Imagínense un hombre que no le hacía ningún daño a la sociedad, todo lo contrario. Y como por el capricho de la esposa o de su amante, ¿verdad? Entonces manda a la hija a que le pida la cabeza. Eso es un crimen que realmente, hermano,
Es horrible. Bueno, en el capítulo 14 vamos a ver que también ya Jesús está triste porque su pueblo lo rechaza. Jesús comienza su ministerio entonces en Galilea. En esa época Galilea estaba llena de personas que eran los que ellos llamaban gentiles, ¿verdad? No eran judíos. Y entonces él ahora extiende su ministerio a los gentiles. Allí Jesús hace uno de los más grandes milagros que él hizo en esta tierra, que fue la alimentación de los 5,000 personas con 5 panes, ¿verdad? Y 3 peces. Fíjense que Jesús manda a los discípulos que hagan ese trabajo, pero los discípulos aún no tenían suficiente fe. Así que le traen el almuerzo de un niño. Que ese niño, bueno, hermano, es que muchas lecciones que podemos sacar de allí, ¿verdad? Un niño que tiene una madre previsiva, ¿verdad? Y a raíz de este poco recurso, Jesús organiza al pueblo, los organiza y entonces él hace este tremendo milagro. Luego de allí, estas personas querían ya nombrar a Jesucristo como el Mesías. Fue un milagro tan grande. Ellos dijeron, nada, si Jesús con 5 panes comemos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, imagínense que él ore por una cosecha. Entonces ellos querían ya nombrarlo como el Mesías, pero Jesucristo no era rey porque ellos lo nombraran. Jesucristo es el rey del universo, ¿verdad? Él no necesitaba que ellos lo nombraran. Luego en el capítulo 15 nosotros vamos a ver, ¿verdad?, que Jesús va más arriba a Tiro y a Sidón. Ya comienza a predicar, fíjense, comienza a predicar a los gentiles, ¿verdad? Y allá se consigue a una mujer, la mujer sirofenicia, una mujer de mucha fe, una mujer que tiene una meta. La meta era encontrarse con Jesús. Pero encontrarse con Jesús requiere mucho sacrificio porque se presentan muchos obstáculos. Ella se consiguió el obstáculo de la multitud, de la distancia, de la inclemencia del tiempo. Luego una barrera pequeña que fue más inexpugnable, que fueron los discípulos, ¿verdad? Todo en contra. Luego ella comienza a pedirle a Jesús y Jesús, para dar una enseñanza a los judíos de cómo ellos trataban a los gentiles y cómo trataban a las mujeres, Jesús no la escucha, o sea, la oye pero no le responde. Luego la maltrata, ¿verdad? La trata como una mujer extranjera. Y luego más allá la trata como que si fuera un perro. Pero sin embargo, Jesús sabía la calidad de la fe que esta mujer tenía y que ella no iba a desistir. Ella tenía una meta, hermano, y lo logró. Encontrarse con Jesús. Rompió todos los obstáculos, venció todas las barreras, ¿verdad? Cayeron todas las murallas y ella finalmente obtuvo la victoria. Qué enseñanza para nosotros, hermano. Debemos hacer todo lo posible para cada día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Luego Jesús, en el capítulo 16, él alimenta a 4,000 personas otra vez, ¿verdad? Él le pide a los discípulos que lo hagan, pero a los discípulos aún les falta la fe. También nosotros vemos allí cómo Jesús camina, en el capítulo 14, Jesús camina sobre el mar de Galilea. Ellos están allí asustados por la tremenda tormenta y sin embargo Jesús camina sobre el mar. Ellos creen que es un fantasma. Pedro demuestra que tiene fe, se lanza al agua, pero entonces el orgullo, la suficiencia propia, ¿verdad?, hace que él vea a sus amigos, a sus condiscípulos, vea las olas, le falla la fe y se hunde. Esto es muy importante, hermano. Mientras nosotros estemos contemplando a Jesús, vamos a estar de victoria en victoria, hasta el momento que nosotros comencemos a mirar a nuestros hermanos, a compararnos con los demás, o a ver las dificultades de la vida, ¿verdad? En este día vamos a mantener nuestra mirada siempre fija en nuestro Señor Jesucristo. Luego en el versículo 16, Jesús advierte a sus discípulos en contra de los líderes judíos, ¿verdad? Y hay algo muy interesante allí, hermano, que es una gran enseñanza, y es que Jesús pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Porque los discípulos dicen, no, la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, y Jesús dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? Es una pregunta existencial para nosotros también, ¿verdad? Muy importante. ¿Quién es Jesús para nosotros? Si Jesús nos preguntara eso a nosotros, ¿verdad? Y Pedro le hace una confesión maravillosa. Tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Qué bueno, hermano. Ahí en ese momento Pedro está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Una persona cuando tiene el Espíritu Santo es que es capaz de hacer esas grandes confesiones.
Por eso vamos a pedir cada día al Espíritu Santo, para nosotros tener un verdadero criterio de quién es Jesucristo. Sin embargo, ustedes van a ver que al poco tiempo, entonces Pedro es usado por Satanás. Ve, hermano, no podemos confiar. En un momento Pedro tenía el Espíritu Santo y un momento después tenía el espíritu del enemigo. Hermanos, vamos a dar la batalla en este día. Y el tiempo se fue, hay muchas cosas que comentar, pero ustedes van a tener discernimiento para analizar muchas enseñanzas hermosas. Vamos a pedirle al Señor que nos mantenga en este día aferrados a Él, a través de su Santo Espíritu. Mientras tanto, recuerden que el Señor viene, el Señor nos ama y el Señor cuidará de nosotros en todo momento. Maranata, mis hermanos, bendiciones para todos. Feliz sábado.